Muy bien. Bueno, buenas noches. Mi idea era empezar a hacer una presentación de casos clínicos, teniendo en cuenta muchos de ustedes conocen la cardiografía de impedancia y muchos de ustedes tienen cardiografía de impedancia y hacen estudios. Entonces, esta es una herramienta tremendamente reproducible, muy reproducible, fácil de implementar, que no es de alto costo para nada dentro de nuestros costos en salud, que es incruenta absolutamente, no invasiva, y que realmente nos puede ser útil en la toma de decisiones de qué tratamiento farmacológico tenemos que usar con nuestros pacientes, o qué tratamiento farmacológico, como vamos a ver, tenemos que suspender a veces en nuestros pacientes. Entonces, si esto ocurre, vamos a hablar entonces del manejo de la hipertensión con hemodinamia no invasiva, y yo quiero que ustedes se sientan libres de opinar en cada caso clínico. Todos los comentarios son siempre bien recibidos y los aportes sirven, y sobre todo porque entre cada uno de los casos clínicos yo voy a hacer preguntas como me hago las preguntas cuando veo a los pacientes. Entonces, el primer caso, van a ser todos casos cortitos, es una mujer de 47 años de edad, con un índice de masa corporal de 25.7, que consulta por hipertensión, no tiene medicación, no toma medicación, y un médico le solicita una cardiografía de impedancia sin medicación para evaluar hipertensión arterial. ¿Qué esperarían ustedes encontrar en una mujer de 47 años, normopeso, que no tiene otros factores de riesgo, que solamente es hipertensa? ¿Alguno se anima a decir qué encontraría en la cardiografía? Silencio. Y sí, me parece bien que haya silencio porque en realidad uno no sabe qué va a encontrar. Justamente por eso hace este tipo de estudios, porque claramente cuando hacemos el estudio nos damos cuenta lo empírico que muchas veces es nuestro tratamiento, porque si uno siguiera las guías y uno dijera, bueno, en esta mujer de 47 años, todavía utiliza adecuados métodos anticonceptivos, es hipertensa, tiene más de 140/90 en el consultorio, y uno, según las guías, tendría la posibilidad, de acuerdo a cada guía, de utilizar cualquiera de los 4 grupos de drogas que uno está autorizado para indicar. Sin embargo, le hacemos el estudio y nos encontramos a los 47 años con alguna sorpresa. Esta mujer tiene una presión arterial limítrofe en el consultorio, pero tiene hecho un mapa donde en el mapa tiene hipertensión arterial diurna, con criterio mayor de 135/85, y como ven ustedes, tiene un alto gasto cardíaco, 5.2 de índice cardíaco, con 9 litros por minuto de volumen minuto, y una resistencia periférica que está en el límite inferior de lo normal. Entonces, claramente, uno podría decir que con una complacencia normal, como tiene esta mujer, o sea que no reúne criterios de rigidez, tenemos una paciente que está con un patrón hiperdinámico cuando uno le hace el estudio acostado. Y acá viene la colación que mucha gente hace solo el estudio acostado y no hace el estudio de pie. Y resulta que cuando uno hace el estudio de pie se puede llevar algunas sorpresas. La primera sorpresa es que se comporta como en el monitoreo ambulatorio de presión arterial, y la presión arterial diastólica le sube. Y esto que parecía que era una circulación hiperdinámica clásica, resulta que no es tan clásica, porque miren ustedes, le sube un poco la frecuencia cardíaca, le baja tremendamente el índice cardíaco y le sube en casi un 90% la resistencia vascular. O sea que esta paciente tiene un patrón hiperdinamico, pero ese patrón hiperdinamico no es el patrón hiperdinamico clásico de los sujetos jóvenes, sino que puede tener hipertensión, inclusive ortostática, diastólica, cuando se para con incremento de la resistencia periférica. Y por otra parte tiene un contenido de fluido torácico que está dentro del rango normal, como se puede ver aquí. Acá se los marco bien. Bueno, ¿qué haríamos con una paciente como esta? ¿Quién se anima? Anímense, esto es para todos. Sí, primero todo lo que más se observa en este tipo de pacientes es la gran hiperactividad vascular, o sea, el gran aumento de la resistencia vascular, que aumentó un 91%. Exactamente. Esto aumentó tremendamente la poscarga,
hizo que baje el índice cardíaco, el índice por disminución del índice de descarga sistólica, que uno después ve, y si este es un estudio de 4 hojas se va a ver, baja la fracción de eyección. Entonces lo que uno Exactamente. haría era disminuir la poscarga como primera medida, la vasodilatación, ¿no? Y eso... Muy bien. Estoy de acuerdo con José. Muchos de estos sujetos a los 47 años terminan medicados con un IECA o con un ARA2 o con amlodipina. Y eso podría empeorar el patrón, por lo menos, de esta mujer acostada. Entonces lo que hicimos fue darle nebivolol. Y le dimos nebivolol 5 miligramos por día, y miren lo que pasó a los 7 meses. A los 7 meses esta mujer se normotensó verdaderamente, porque tiene 117,75, perdón, le bajó la resistencia vascular estando acostada un poquito, pero claramente lo que disminuyó es el índice cardíaco, disminuyó a 3,9, le bajó la frecuencia cardíaca, y miren ustedes en el nomograma cómo se corrió del punto que estaba acá, donde tenía alto gasto cardíaco, a un gasto cardíaco normal. Y cuando le hicimos el estudio de pie, se volvió a comportar con un patrón similar, pero con un patrón obviamente dentro de la normotensión. Tuvo aumento de la presión arterial sistólica y sobre todo de la presión arterial diastólica, porque le subió de 75 a 83. Fíjense que el patrón de índice cardíaco no cambió, la frecuencia cardíaca con el nebivolol está bradicárdica y se mantuvo constante, pero claramente también tuvo un incremento de la resistencia vascular sistémica, pero ese incremento ya no fue del 90%, sino solo del 32%. O sea que con un betabloqueante vasodilatador hemos logrado que la paciente que tenía una circulación hiperdinámica en reposo y con vasoconstricción claramente y aumento de la resistencia periférica de pie, se pudiera normotensar con un criterio razonable de un patrón hemodinámico normal. Bien, pero no todo es tan fácil. Entonces, vamos a ver otro caso, que es una mujer ya de 69 años de edad, con un índice de masa corporal de 18,8, que también es una paciente hipertensa de reciente comienzo, sin medicación. ¿Qué esperarían encontrar en una mujer de 69 años con este índice de masa corporal? A ver, ¿quién se anima? También esperaríamos encontrar hiperdinamia. Bueno, no necesariamente, digamos, porque a los 69 años uno, con la edad, lo que va Por el índice de sucediendo... masa corporal, digamos. Claro, bueno, ahí sí, por el índice de masa corporal uno se orientaría que este no es el patrón habitual de una mujer de 69 años que suele tener disminución del volumen minuto cardíaco y aumento de la resistencia periférica, que suele ser el patrón tradicional de la mujer que envejece. Sin embargo, está claro, uno diría, vamos a encontrar hiperdinamia, pero le encontramos hiperdinamia pura. Miren, esto fue lo que pasó. Esta mujer tiene hipertensión arterial en forma importante, 171, 105, y vamos a analizar algunos datos. Tiene, como ustedes dijeron, hiperdinamia, un volumen minuto ya no como la otra que tenía 9 litros, esta tiene 7 litros, si bien tiene aumento del gasto cardíaco, tiene una frecuencia cardíaca de 72, pero miren lo que es la resistencia vascular. Esta mujer tiene una inadecuada resistencia vascular para este elevado índice cardíaco, por eso si bien está en este cuadrante, ya está en un cuadrante más arriba, o sea que ya acostada, a esta mujer le está pasando otra cosa, no es solamente circulación hiperdinamica, porque expresado por la complacencia arterial, recuerden que la otra tenía una complacencia arterial mucho más elevada, esta ya tiene una complacencia arterial que hace pensar que tiene cierto grado de rigidez arterial. Y cuando le medimos la presión arterial de pie, sigue teniendo presión arterial de pie elevada, tanto acostada como de pie la tenía igual. Esta mujer sigue teniendo acostada un índice cardíaco elevado, pero le cae cuando se para. Tiene un índice de descarga sistólica que le cae francamente sin modificación manifiesta de la frecuencia cardíaca, y lo que sí tiene es un contenido fluido contenido fluido de tórax que está en el extremo inferior del rango normal. O sea, que si a esta paciente la tenemos que medicar, bueno, claramente uno tendría que pensar que algo además le está pasando y que no es que esté deshidratada, porque esta mujer no tiene incremento de la frecuencia cardíaca con este contenido de fluidos.
¿Qué les parece? ¿Con qué la medicarían? ¿Qué les parece que habría que hacer con esta mujer? Gabriel Ernesto de Guayaquil. Sí. Mira, para mí es nuevo el tema de estar acostado. Nosotros hacemos acostado habitualmente la cardioimpedancia. Esto de pararlo, de ponerlo a pie de paciente, ¿después de qué tiempo de haber hecho el estudio acostado? ¿En qué tiempo después le mides el estar Esto de se pie, hace, digamos? sí, te entiendo, se hace 3 minutos después que el paciente se paró. Está bien, porque los cambios son importantes. En los dos pacientes Exacto. los cambios son Sí, vitales. sí. Evidentemente aumenta la resistencia a la poscarga y baja el gasto Bueno, cardíaco. hay cambios que tienen que ver con la ley de Newton y que claramente el responsable de esto es la presión de gravedad. Es normal que haya una caída de entre un 20 y un 25% del índice cardíaco y es normal que haya un incremento de la resistencia vascular cuando uno se pone de pie, porque si no, no podríamos adoptar la bipedestación. Pero lo que es anormal es que tenga un incremento del 62%, así como la otra tenía un incremento del 90%. Esto es claramente lo que les pasa a muchos hipertensos que tienen incremento de la resistencia vascular sin cambios en la presión arterial, como ustedes ven. La presión arterial sigue siendo prácticamente la misma porque es exactamente la misma presión arterial media, pero lo que les cae manifiestamente es el volumen minuto cardíaco. Sí, ahora, Gaby, esto es una exageración de lo que uno ve también en las personas jóvenes normales. Claro. Cuando le hago la cardiografía por impedancia a los alumnos jóvenes normales, y bueno, casi todos, ¿no? Si bien por ahí vemos algunos que no, pero casi todos tienen fenotipo, pero sí, sin pero tanta exageración de la resistencia vascular sistémica. Todo claro, por eso. Un poco Sí. el índice cardíaco, le aumenta la frecuencia cardíaca, baja el índice de descarga sistólica y aumenta la resistencia vascular sistémica. Claro, pero dentro de la normotensión, no con estos niveles de hipertensión, que ya estamos en niveles de hipertensión grado 12. ¿Sí? Totalmente. Bien, entonces, bueno, lo que yo traigo a colación de esta mujer, si uno tiene 69 años, y uno podría, siguiendo las guías, decir, no, esta mujer tendría que haber recibido diuréticos, si uno no hubiera hecho nada. Y fíjense el contenido de fluido torácico que tiene y qué índice cardíaco tiene, con lo cual claramente no le hubiera beneficiado, por lo menos desde el punto de vista hemodinámico, los diuréticos en una mujer de estas características. Bien, seguimos. Otro caso. Una mujer de 50... ahí hubieras usado IECA o ARA2 de inicio. Exactamente. Okay. Acá lo que uno busca, bien, Meli, lo que uno busca justamente no es corregir en esta mujer la hiperdinamia, sino lo más importante para corregir en esta mujer es la resistencia vascular sistémica. O sea que claramente lo que uno tiene que utilizar en estos casos es un vasodilatador. Y en general, más con este nivel de presión arterial, lo más probable es que tengamos que usar un tratamiento combinado y que combinemos un bloqueante del sistema renina-angiotensina con bloqueantes cálcicos. Okay. Gaby, una pregunta. Si no estuviese tan hipertensa y empezás con una droga, ¿cuál de los dos grupos elegirías en este caso? Un bloqueante cálcico. Perfecto. Okay. Gracias. Okay. Pero en ella casi empezarías por 2 drogas. Con ella empezaría con 2 drogas a baja dosis. Okay. Específicamente lo que habitualmente usamos es un sartán o un IECA a baja dosis asociado con baja dosis de amlodipina. Perfecto. Muy bien. Este es otro caso, que es una mujer diferente, 53 años, mediana edad, obesa, claramente obesa grado 2, con 38.2 de índice de masa corporal, que está medicada con valsartán 80 con respuesta parcial. El médico, sin hacerle ningún estudio, le indicó hidroclorotiazida 12.5 miligramos por día en el mismo comprimido, y la mujer empezó a tener mareos e inestabilidad en la marcha y consulta por eso. Le hacemos una cardiografía. ¿Y qué esperamos encontrar? ¿Qué creen ustedes? Hipovolemia, CFT bajo. Eso, podemos tenerlo. Bueno, vamos a los bifes. Vamos a ver, la mujer está normotensada. Tiene 126/84, pero se siente muy mal. Y tiene claramente un índice cardíaco bajo,
una rigidez arterial y una tremenda resistencia vascular que supera las 4.000 líneas. Mira, el puntito está acá arriba, ya ni se ve. Entonces, bueno, estamos diciendo, es una paciente que tiene un índice cardíaco de 1.1 con una frecuencia cardíaca de 85. ¿Y qué pasa cuando la paramos? Bueno, lo que pasa es tremendo. Primero, tiende a hipertensarse y tiene 92 de diastólica. Miren lo que es el contenido de fluido de tórax. Como ustedes bien dijeron, esta paciente está hipovolémica. ¿Y por qué digo que está hipovolémica? Porque además tiene una frecuencia cardíaca que le sube de 85 a 96 latidos por minuto. Y la resistencia vascular le va a 8.000 dinas cuando se para, con un índice cardíaco que cualquiera que hace terapia diría está chocada. Tiene 1 litro, digamos, de índice cardíaco cuando está parada, con un aumento de la resistencia del 99%. Y esto es todo efecto del diurético. Claramente, esto se ve con una mujer con índice cardíaco bajo, complacencia sistémica baja, bajo gasto cardíaco, alta resistencia vascular, con un CFT bien disminuido y tiene obviamente un tremendo patrón hipodinámico. Bueno, ¿qué hacemos con esta mujer? ¿Qué es lo que hay que hacer con esta mujer? Estaba con valsartán 80 y con hidroclorotiazida. Sacarle el librético primero. Eso, perfecto. Lo primero que hay que hacerle es sacarle el diurético. Yo no sé si con valsartán solo esta mujer no estaría normotensa. Estaba con 126/84 con las dos drogas. No tenía un mapa en ese momento, pero claramente uno le sacaría el valsartán, seguramente le pediría un mapa y probablemente después tendría que darle algún bloqueante cálcico. Una pregunta, perdón, Gabriel. ¿Esta paciente estaba con un solo comprimido diario de valsartán? 80 miligramos de valsartán claro. por día, asociado en el mismo comprimido a 12,5 de diurético. Ese fue lo que le agregaron. Lo que yo no sé si ya no tenía cierto grado de deshidratación previo al uso del diurético. No conozco cómo estaba ella desde el punto de vista de fluidos, pero bueno, evidentemente con el diurético claramente se normotensó, entre comillas, pero a expensas de un patrón inverso a lo que uno busca habitualmente. Ustedes saben que el patrón normal, para que hablemos de normalidad, es, si uno pone el patrón normal, es de 4 a 1, 1.5 entre índice cardíaco y resistencia vascular. Y fíjense acá que tenemos un patrón de 1 a 8. Está absolutamente invertido en lo que es la fisiología normal. Bien. Sigamos. Es un varón. Perdóname, Gabriel, te hago una consulta. ¿Qué limitación tiene en pacientes obesos esta interpretación? Bueno, buena pregunta. Tiene una interpretación, tiene una limitante en pacientes hasta, digamos, se considera que hasta 35 de índice de masa corporal la reproducibilidad es absolutamente buena. Por encima de 35 es discutible. Lo más importante es que tengas un manguito para obesos, por supuesto. Claro. Nosotros lo tenemos, y con el manguito para obesos, de esa manera no estás sobrevalorando las cifras de presión arterial. Y sí podés tener cierto grado mayor de valoración a favor de un incremento del contenido de fluido torácico. Todo lo que pasó con esta mujer, claro, ¿no? Claro, claro. Gracias. No, por nada. Bien, seguimos con otro caso. Varón de 53 años, con un índice de masa corporal de 25.7, que está medicado con bisoprolol, 2.5 miligramos, y diuréticos, 12,5, con respuesta parcial. Le hicieron un monitoreo ambulatorio de presión arterial, tiene respuesta parcial, y le solicitan una cardiografía de impedancia para agregarle una tercera droga. Ese es el objetivo por el cual se lo pidieron. Y nos encontramos con esto. Este paciente tiene 144/92 acostado, pero tiene un índice cardíaco, tomando bisoprolol y con 55 de frecuencia cardíaca, tiene un índice muy alto, de 5.2. Fíjense, tiene una descarga sistólica de 200, ¿sí? Y un volumen minuto de 11 litros. Bueno, evidentemente, con bisoprolol, tiene este índice de resistencia vascular, una complacencia arterial impresionante, tiene una distensibilidad, porque la patada ventricular que tiene con esta descarga sistólica, bueno, evidentemente tiene una aorta absolutamente flexible, lo cual lo lleva a un patrón bien hiperdinámico. Ahora, de vuelta, miren la importancia de hacer
tomar la presión arterial de pie. Le tomamos la presión arterial de pie a este individuo y lo primero que le pasa es que tiene hipertensión ortostática. Hipertensión ortostática de 92 de diastólica se va a 103 y de 109 de media se va a 120. Claramente, este paciente tiene un índice cardíaco que le baja, obviamente, de pie, y la resistencia vascular le sube más todavía que los casos anteriores que habíamos visto, 132%. ¿Sí? O sea que si hay algo que le está pasando a este sujeto que se queda absolutamente como si tuviera un marcapaso, porque está con 56 de frecuencia cardíaca cuando se para, con semejante cambio de volumen minuto cardíaco, es que a este paciente uno dice, a ver, la medicación que le estamos dando parece ser que no es la adecuada. ¿Ustedes qué harían? ¿Le agregarían una tercera droga o le cambiarían el esquema? Cambiaría el esquema. Bien, esto es una de las cosas para la cual sirve la cardiografía. Evidentemente a este paciente el bisoprolol no le está haciendo bien. El bisoprolol es una droga que se usa tremendamente en hipertensión arterial porque, bueno, nació de la insuficiencia cardíaca y de la enfermedad coronaria y la extrapolamos a la hipertensión arterial, pero fíjense que muchas veces tenemos efectos que no son lo más adecuado en un individuo normopeso de mediana edad. Y lo que hicimos en este paciente fue sacarle el bisoprolol, sacarle el diurético y creerle a la cardiografía de impedancia que este realmente tenía un patrón hiperdinámico y le dimos nebivolol. Y a este paciente se hicieron 2 estudios, yo pude recuperar uno, pero al año, miren lo que sucedió dándole la droga que evidentemente le estaba necesitando. 127/83 con 5 miligramos de nebivolol. La complacencia de este paciente sigue siendo óptima. Miren dónde está hemodinámicamente, ahora está con una hemodinamia absolutamente normal. La frecuencia cardíaca sigue siendo baja, pero lo que hizo el nebivolol fue vasodilatarlo. Y acá tenés que tiene una resistencia vascular sistémica de 2200, no lo que tenía antes, y mantiene un índice cardíaco ahora de 3,5 litros, con un volumen minuto de 7 litros. El señor tiene un excelente volumen minuto cardíaco, pero salió de la hiperdinamia habiéndole sacado el estímulo que tenía exclusivamente con el bloqueo beta sin vasodilatación. Y cuando le hacemos el estudio de pie, el paciente tiene, los patrones, digamos, no cambian habitualmente, aunque uno use las drogas, excepto un caso que después vamos a ver y por qué. Acá tiene un ligero aumento, poco significativo, pero le aumenta, le cae la complacencia arterial, la resistencia periférica le sube, o sea que este paciente también tiene cierto grado de vasoconstricción, pero mejoró con el nebivolol, y el índice cardíaco, si bien le cae, no le cae lo que le caía antes, con lo cual logramos, digamos, mantener una hemodinamia más razonable con una relación entre 3,5 litros de índice cardíaco y 2.200 dinas, que es una relación hemodinámica mucho más fisiológica que la que este hombre tenía utilizando un beta 1 puro como el bisoprolol asociado a un diurético. ¿Qué comentarios tienen ustedes que si hubieran hecho otra cosa? Yo quiero saber cuál es lo esperable del cambio de porcentaje del índice de resistencia vascular de acostado a parado, o sea, hasta dónde uno dice, bueno, hasta acá es normal. Sí, alrededor de un 25-30% es lo normal. Sí, alrededor de eso. Este paciente tiene el doble. Bueno, pero esto es lo que se ve, o sea, lo normal, tu pregunta, José, es muy buena porque yo estoy hablando de criterios de normalidad en normotensos. A un normotenso es normal que le aumente la resistencia vascular sistémica sin cambiar mucho la presión arterial en un 30% aproximadamente. En los hipertensos pasa que tienen obviamente un incremento mucho mayor porque si bien al mismo estímulo, que es el estímulo de la ley de gravedad, responden de una manera sobreexpresada, ¿no? Por supuesto. Bien, pero bueno, lo logramos con este caso tener una hemodinamia normal. Vamos a otro caso, que es una mujer de 48 años con ligero sobrepeso, 27.9 de índice de masa corporal, y que está medicada con valsartán 160 miligramos por día, con parcial respuesta, y a pesar de que está con una monodroga en una dosis usual, antes de utilizar una segunda droga, el médico que la trata le pide una cardiografía de impedancia. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, acá tenemos que la paciente está hipertensa, ¿sí? Tiene claramente 149/95 tomando el valsartán como tomó esa mañana, tiene un índice cardíaco normal y tiene un aumento de la resistencia vascular sistémica. Esto es lo que,
es lo que conocemos como cuando está en este cuadrante, así como decíamos cuando está en este cuadrante y en este, hablamos de patrón hiperdinámico. Cuando están los pacientes en este cuadrante, hablamos de un patrón vasoconstrictor. El paciente tiene un índice cardíaco que está dentro del rango normal, pero tiene un incremento puro de la resistencia vascular sistémica, y en este caso, si bien no es significativo porque está en el límite inferior de lo normal, tiene una complacencia arterial que está en el límite, y podríamos decir que probablemente con otros métodos que miden mejor la rigidez arterial, uno podría decir que seguramente tiene algo de rigidez arterial. De vuelta, le hacemos la presión arterial de pie, y la presión arterial de pie muestra que esta paciente mantiene una presión arterial media muy similar, la complacencia arterial prácticamente no se modifica, tiene un contenido de fluidos de tórax en el límite inferior de lo normal, la frecuencia cardíaca le sube de 77 a 98, o sea, le aumenta francamente en un 30%, y el índice de descarga, el índice de descarga sistólica le cae de 43 a 30. Bueno, ya se los dije por la diapositiva que les mostré, pero a esta paciente, digamos, lo que uno no haría en este caso es darle un diurético. Claramente, si uno tiene que asociarle una segunda droga, en este caso, que tiene un índice cardíaco normal y tiene un contenido de fluidos torácicos que está en el límite inferior de lo normal, lo que hay que hacer es vasodilatarlo. Entonces, Gaby, ¿no sería esperable que tuviera más índice de resistencia vascular, que le aumentara más, y entonces la mejora con amlodipina? ¿No esperarías que tuviera mayor resistencia al pararse? Sí, podría tenerla, pero bueno, de alguna manera compensa, y compensa sobre todo por su complacencia, digamos, no es una paciente muy rígida, aparentemente, entonces de alguna manera no le sube la resistencia periférica, le sube poco, y se expresa esto que no tiene hipertensión ortostática, e inclusive le baja de 100, si bien no es significativo, y se mantiene, tiene 113 y 108. O sea, no hay cambios importantes en la presión arterial, pero de por sí ya tiene un índice de resistencia vascular elevado cuando está acostada. No tiene un incremento marcado. Pero, de todas formas, si entiendo el planteo tuyo, le dimos amlodipina. Sí. Gabriel, ¿no puedes volver a la diapositiva anterior, por favor? Por supuesto, sí, ahí. Sí, mira, ¿no te parece que debe haber aumentado el índice cardíaco al aumentar la frecuencia cardíaca? Y unos podemos pensar que con un beta bloqueante a bajas dosis nos podría haber ayudado, por la frecuencia, digamos, cómo te cambia, ¿no? La verdad que sí, pero yo creo que la frecuencia está más en relación con que tiene un contenido de fluidos torácicos en el límite inferior. Pero estoy de acuerdo que no estaría, digamos, no sería descabellado, porque tiene un índice cardíaco normal, si bien no es lo que recomiendan las guías, sin insuficiencia cardíaca ni enfermedad coronaria, asociarle valsartán, o sea, asociarle un beta bloqueante al valsartán. Preferimos ser seguirle un poco más las guías y la fisiología, y le dimos amlodipina. Y cuando le dimos amlodipina 8 meses después, bueno, nada, espectacular. Volvió al lugar donde tenía que estar siempre, se normotensó, fíjense ustedes, 119,74. La resistencia vascular sistémica, si bien no estaba tan elevada, pero vos mirá, Meli, le bajó de 2.300 a 1.784, y el índice cardíaco le subió un poquito. La frecuencia cardíaca se mantuvo en 73, el volumen minuto cardíaco mejoró, francamente, tiene 7 litros ahora de volumen minuto, y cuando lo hacemos de pie, no solo que mantiene, sino que baja más la presión arterial, a 106,76, le baja notablemente, la complacencia se mantiene dentro de lo normal, y si bien le aumenta un 40% la resistencia vascular, no es una resistencia vascular que no sea la que estamos buscando, y tiene un índice cardíaco casi de 4 litros cuando está acostada, con una relación de 4 a 1.7. Cuando dijimos que lo normal es de 4 a 1, 1.5. O sea que realmente la amlodipina asociada al valsartán le mejoró el perfil hemodinámico, y algo que quiero subrayar es que el contenido de fluido de tórax también le mejoró. O sea que esta mujer seguramente estaba mejor hidratada cuando vino a hacerse el estudio la segunda vez que la primera. Veo, Gabriel, perdóname, que hay algunos meses entre un estudio y otro. ¿Cuál sería lo mínimo para comparar?
Bueno, no, podés compararlo cuando quieras porque estás haciendo un estudio con otras drogas, pero lo ideal sería hacerlo a partir de las 4 semanas. O sea, si yo bien. le estoy dando un IECA o un ARA2 y un bloqueante cálcico, lo ideal sería hacerlo entre las 4 y 6 semanas, hacerle el segundo estudio. Digamos, acá la paciente se demoró en volver a consultar y pasó un tiempo largo, 7 meses, pero de todas formas está, digamos, es comparable porque estamos comparando la situación 1, donde estaba con una monoterapia, Claro, con la segunda situación que está con 2 drogas. claro. Gracias. Gaby, No, perfecto, hermoso ejemplo. Ahora, lo que yo quiero marcar es cómo la reactividad que se produce al estar de pie y que tienen los hipertensos es muy marcado porque con amlodipina y todo subió un 40% la resistencia vascular sistémica, y eso le provoca un gran aumento en la poscarga que hace que el corazón tenga que aumentar mucho la frecuencia cardíaca para poder mantener un índice cardíaco. Bueno, porque no nos olvidemos es llamativo cómo baja el índice de descarga sistólica, ¿no? Sí, claro. No, y lo que vos decís, José, es perfecto, porque, ojo, le estamos dando 2 vasodilatadores. Sí. Así que claramente, digamos, puede tener un patrón de este tipo con incremento de la frecuencia cardíaca. Bien, vamos al que sigue. Caso 6. Este es un hombre de 60 años de edad, normopeso, con hipertensión y con cefaleas, que no está tomando medicación. Le han tomado la presión arterial varias veces y es un hombre que tiene hipertensión arterial sostenida, no tiene hecho un mapa y le pidieron una cardiografía de impedancia. ¿Y con qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos con un paciente que tiene 159/98 de presión arterial, claramente es un hipertenso, es un hipertenso con tremenda resistencia vascular, 4.941 DINA y un índice cardíaco, bajo, a ver, de 1.9, con una frecuencia cardíaca, ¿cómo? No, nada. Con una frecuencia cardíaca de 65 latidos por minuto, y no estaba tomando medicación. Bueno, uno diría, es un paciente que tiene 60 años de edad, con un patrón hipodinámico, con esto me quedo y me alcanza. Tiene hipertensión arterial, no estaba tomando medicación, pero bueno, la pregunta es, ¿por qué hay que hacer la medición de pie en estos pacientes? Porque nos podemos encontrar con esta sorpresa. Miren, la sorpresa es que este paciente tiene 159/98, 152/106, y cuando se para, tiene una respuesta absolutamente paradojal. La resistencia vascular sistémica le baja, la frecuencia cardíaca le sube, el índice de descarga sistólica le sube, y el índice cardíaco le sube. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es este tipo de patrón? Les anticipo que es raro, ¿eh? Al principio parecía hipodinámico. O sea, claro, exactamente. En el basal. Sin embargo, cuando se para, mejora la hemodinamia, que es lo que yo puse en el informe, patrón hipodinámico con mejoría de la hemodinamia al adoptar la posición de pie. Claro. Bueno, ¿alguno se anima a decir por qué? ¿Qué le parece fisiopatológicamente que puede tener? A ver, caen bastante, hola, acá estoy, Gabriel. Caen bastante las resistencias al ponerse de pie, ¿sí? No te digo que hace una reacción así de hipotensión ortostática porque no la tiene, pero tiene algún patrón por el cual caen las resistencias. Exactamente. Bueno, yo les digo, porque en el italiano yo vi mucho de esto, e inclusive con José Alfie presentamos una vez en la Sociedad de Investigación Clínica este patrón, y este es un patrón que expresa que hay receptores beta 2 estimulados o receptores dopaminérgicos estimulados. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo vasodilatador que puede estar mediado por dopamina o por adrenalina. Y el único tumor que tiene adrenalina y que puede generar esto es el feocromocitoma. Entonces, cuando uno tiene esta sospecha, este paciente era un paciente externo del instituto, y que yo se lo envié al médico de cabecera, lamentablemente no tengo la respuesta, pero la sospecha con este patrón es que puede haber algún mecanismo adrenalínico en juego. ¿Por qué? Porque ustedes ven que tienen una respuesta absolutamente paradojal, donde lo normal, viviendo en un mundo que tiene gravedad, es que la resistencia periférica suba, el índice cardíaco baje, a menos que haya una cantidad de adrenalina o de dopamina
dando vueltas que haga que haya una grosera vasodilatación cuando se pare con hipertensión arterial, porque no solo está estimulado el receptor beta 1, sino también el receptor beta 2, sino también el receptor alfa, ¿no? Así que este es un ejemplo que si alguna vez hacen la cardiografía de pie, este es un paciente que tenía hipertensión y tremendas cefaleas. Bueno, uno en este caso tiene que sospechar que podría tratarse de un feocromocitoma. Seguro que la cefalea. Sí, por la cefalea. Claro, hipertensión de reciente comienzo, cefalea sin medicación, y este patrón hemodinámico hay que sospecharlo. Bien, y nos vamos a otro caso. El séptimo es un hombre de 47 años de edad, con obesidad grado 1, 30.3, con hipertensión en tratamiento, que ya venía con losartán 50 miligramos por día, y antes de agregarle un segundo fármaco, le piden una cardiografía por impedancia. Lo medimos y tiene una presión arterial normal. Pero cuando le haces la cardiografía, este paciente tiene una resistencia vascular, no quiero, me funciona mal, esto de 2.868, y un índice cardíaco que está en el límite. Uno podría decir que tiene un patrón vasoconstrictor, casi un patrón hipodinámico, y tiene un volumen minuto de 6 litros, está bradicárdico, tiene 55 latidos por minuto, tomando losartán, no toma betabloqueantes. ¿Y qué pasa cuando uno a este paciente le hace la presión arterial de pie? Porque si uno lo informa así y le dice, bueno, este paciente está normotensado con cierto grado de vasoconstricción, pero si uno cumple criterios de estándares internacionales, este paciente está normotenso y uno no debería hacer nada. Sin embargo, le hacemos la cardiografía con la presión de pie, no quiere, acá está, y de 120/83, eso me pasa, de 120/83 este paciente pasa a 128/88, con un incremento leve, tanto de sistólica como de diastólica. Tiene un incremento también leve de la resistencia vascular sistémica, no se le mueve la frecuencia cardíaca y le cae el índice de descarga sistólica. Uno diría, podría uno no hacer nada en este caso, ¿sí? Y decir, tiene un patrón vasoconstrictor, uno le indicaría más actividad física, uno le indicaría más dieta hiposódica, tiene un contenido de fluido de tórax dentro de lo normal. Y si ustedes me dicen, bueno, me quedé ahí, yo le diría, no sé, no está tan mal. Ahora, a alguno se le ocurrió, porque no fue a mí, se le ocurrió al médico de cabecera que lo estaba tratando, darle amlodipina, porque no quería que el paciente siguiera teniendo un patrón vasoconstrictor. Y le agregó 5 miligramos por día. Y miren cómo le bajó la presión arterial. Y le bajó la presión arterial y se nos fue la mano. Claramente, y esto se ve en la cardiografía. Transformamos un patrón ligeramente vasoconstrictor en un patrón hiperdinámico, donde este paciente, por haber recibido la amlodipina, hace un índice cardíaco de, primero hace una presión muy, muy baja, 107/64, después hace una resistencia vascular baja de 1073 y sube el índice cardíaco a 5.5 con aumento de la frecuencia cardíaca de 55 a 66, y todo esto es efecto de la amlodipina, o sea que se nos fue un poco la mano con este paciente, y si vemos la presión de pie, claramente tiene una presión arterial que está, si bien uno dice, bueno, se le hizo tratamiento intensivo, estamos de acuerdo con el estudio SPRINT, sí, pero bueno, hemodinámicamente esta persona está con las cifras bajas de presión arterial, le cae igual cuando se para la descarga sistólica, le aumenta la frecuencia cardíaca de 66, que está acostado a 88, y el índice cardíaco se mantiene entre 5 y 4 litros cuando está parado. Yo lo traigo a colación porque es una exageración, digamos. Me parece que, si bien la cardiografía es útil, uno tampoco se tiene que entusiasmar como para decir que tiene que tener todos los parámetros absolutamente normales, porque creo que nos podemos pasar de rosca, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Sí, totalmente. Bueno, entonces por eso digo, cuando reciban un estudio de esta o la otra en este paciente, porque tampoco, digamos, uno es dueño de la verdad, uno puede haber dicho, hacemos más actividad física, hacemos más dieta hiposódica, o le damos una dosis mínima de amlodipina, qué sé yo, uno hubiera empezado con una dosis de 2.5 miligramos por día como máximo.
Pero en este paciente lo que hay que hacer es bajar la medicación porque claramente no lo estamos beneficiando, ¿no? Bien. Lo que me llama la atención también es complacencia arterial bastante elevada, ¿no, Gaby? Exacto. Sí, Sí. como Tiene si una fuera que complacencia. tiene unas arterias de jóvenes. Bueno, esto es lo que algunos médicos con criterios de BOP hablan de supernova, ¿no? De los pacientes que tienen una hemodinamia que pareciera más la hemodinamia de un joven que la hemodinamia de una persona de más de 50 años. Sí. Bien, y por último, quiero mostrarles otro caso donde es una mujer de 69 años de edad con el sobrepeso, 66 ligero, con hipertensión en tratamiento con 3 drogas. Y está recibiendo 10 miligramos de perindopril, 2,5 miligramos de indapamida y 10 miligramos de amlodipina. O sea, las 3 drogas a dosis plena. La mujer, para completar el criterio, tiene un mapa donde tiene hipertensión arterial en el mapa y tiene un sodio urinario de 24 horas donde hace una dieta normosódica, digamos, tiene una dieta, tiene un sodio urinario de más de 100, 110 miliequivalentes por día de sodio en la orina. Con criterio de hipertensión resistente le piden una cardiografía de impedancia. Debería tener resistencias bajas. Pero bueno. Claro, debería, sí, podría tener resistencia. Bueno, acá viene el tema, la cardiografía para qué nos sirve. Digamos, si uno siguiera con el modelo de las guías, uno diría, a esta paciente sí o sí habría que ponerle espironolactona, que sería la 4ª droga. Por lo menos es lo que mostró el estudio de Brian Williams, el Pathway 2, mostró que en estos pacientes era mejor utilizar espironolactona que otro fármaco. Sin embargo, le hacemos la cardiografía de impedancia y nos encontramos con que esta mujer evidentemente tiene hipertensión arterial resistente, tiene 139/98, pero tiene un índice cardíaco de 2,7 y una resistencia vascular sistémica de 3.168, no está en zona de hipervolemia o en zona donde se va a beneficiar con otro diurético, está acá, con aumento de la resistencia vascular sistémica, y si uno la ve de pie esta mujer tiene un incremento de la media de 112 a 119, con un contenido de fluido de tórax que está en el límite inferior de lo normal, está recibiendo 2,5 miligramos de indapamida, tiene una buena complacencia arterial que le baja, le cae cuando se para, lo que más importante es que le sube la resistencia vascular sistémica casi en un 60%, la frecuencia cardíaca no se le modifica prácticamente, y le cae el índice cardíaco y el índice de descarga sistólica. Con lo cual, si uno ve esta cardiografía, ¿ustedes qué harían? ¿Le darían espironolactona o le darían la segunda droga, la droga que uno usaría en 5.º lugar en vez de 4.º? A ver, esta señora, a este paciente le está faltando líquido, Gabriel. A esta paciente le falta líquido. Otro diurético. Si bien la espironolactona es mucho más que un diurético, ¿no? Claro. No le agregaría otro diurético, saltaría y pasaría algo más que las resistencias. Y también exactamente. Un poco más de agua. Hasta me planteé de pasar a la 4ª droga y bajar después la indapamida. Bueno, esa sería una opción. La otra opción sería hidratarla, dejarla como está con la indapamida y darle doxazosina como bloqueante alfa. Como bloqueante alfa, que es la 5ª droga que utilizó Brian Williams en el estudio, porque la comparación fue contra doxazosina y bisoprolol. Claramente uno no usaría bisoprolol en esta paciente, pero sí uno podría, en lugar de usar espironolactona, utilizar en este caso doxazosina, ¿no? La potencia del pril, en este caso del perindopril, es equiparable, de esos 10 miligramos, sí. ¿Es equiparable a un sartán que podamos titularlo a una dosis mucho más alta? Sí. Por ejemplo, un valsartán 320, por ejemplo, ¿es equiparable en potencia? Es equipotente 10 miligramos de perindopril a 320 o a 100 de losartán o a 300 miligramos de IRBE o a 80 de telmisartán, sí. Por lo menos los estudios de comparación que hay cabeza a cabeza, droga a droga, con mapa inclusive, esta es la dosis máxima de perindopril.
Sí, lo otro que a mí me entra a la duda, no tengo estudios para verlo ni mediciones, pero que el paciente que está con diurético, ¿cuál es? Porque los diuréticos estimulan la renina, y si en este, no sé si no está hiperestimulado pese al perindopril, y haya actividad de renina plasmática que pueda estar aumentando la resistencia vascular, ¿no? Ese sería el otro punto, por ahí retirarle el diurético y ver qué pasa con la resistencia vascular. Claro, pero pues, tiene criterio de hipertensión resistente. Si le sacamos Sí, el diurético, le tenemos que Va dar a otra droga. hipertensar más, sí. Claro. Sí, no. O sea, esta mujer claramente tiene hipertensión resistente porque está comprobada por MAPA, por sodio urinario, por test de Morisky, o sea, cumple todos los criterios. Entonces, sacarle alguna droga, como dice Gaby, por ahí yo no se la sacaría, pero sí por ahí le podés bajar un poquito la indapamida, pero creo que hay que agregar una cuarta droga, y bueno, la duda en ese caso va a ser si le damos espironolactona o le damos un bloqueante alfa. Yo, Gabriel Micali, le doy doxazosina. Está bien. Es discutible, digamos, no hay estudios que hayan mostrado, con cardiografía que hayan mostrado esto. Es algo que, bueno, nada, los que tenemos cardiografía podríamos hacerlo, por ejemplo. ¿Cuál sería el mejor fármaco en estos casos? Que uno tiene un patrón que no es el mejor patrón para usar espironolactona, ¿no? Suena bastante, buenas noches, suena bastante lógico lo que dice José respecto al diurético, y quizás está bien, por definición es un hipertenso resistente porque está con diurético y está con las otras drogas, pero también habría que plantearse la duda, ¿qué pasa si yo le quito el diurético y le pongo fuera de guía un alfa bloqueante, por ejemplo? Sí, por eso creo que esto da para diferentes opiniones, porque no hay un solo criterio ni una sola guía en esto, porque claramente la guía es a ciegas, no es con cardiografía. Si bien es la única recomendación 2B que tienen las guías es hacer cardiografía en hipertensión resistente, después no te dicen cómo seguir. Entonces, si hay una indicación que tienen las guías europeas para cardiografía de impedancia, que es la única que ponen con criterio 2B, es la hipertensión resistente. Sin embargo, te puedes encontrar con esta sorpresa. Sí, también a veces uno usa la no resistente, un poco la aclaración que hacen hipertensión ortostática tremenda. Es una paciente que no era muy hipertensa sentada, pero se paraba y iba a la resistencia altísima, y bueno, con dosis creciente, que no, un poquito alta, casi de doxazosina, era lo único que podía bajar esa hipertensión. Claro, exactamente. Sí, alguna vez José, cuando vos rotabas alguna vez en el italiano, empíricamente le dábamos alfa-metildopa a alguno de estos pacientes. Seguro. Y mejoraban. Sí. Y un poquito más antes el prazosin. Exacto. Bueno, de hecho, la metildopa también es una opción que estaba evaluando, es muy interesante. Sí, claro, que es una opción como alfalítico, por supuesto, central en vez de periférico. Que también es difícil, pero se encuentra un poco mejor que la doxazosina. Sí. ¿Algún comentario, crítica, dudas, opiniones? Todo bienvenido. Está bueno que la cardiografía nos permite eso, elegir el camino que vamos a seguir. Creo que el aporte más grande es ese, en vez de ir a ciegas, ir mirando, ¿no? Exactamente, creo que es mirar bajo las cifras, porque 140-90 o 120-80 hemodinámicamente puede ser totalmente al revés. Absolutamente al revés. Un paciente puede estar con patrón hipodinámico y tener 120-80, o puede tener un patrón hiperdinámico y tener cualquier otra cosa, y si uno no lo mide, no sabe. Digamos, esto es como decir, no, el paciente diabético va a fenómeno, pero nunca le medí la glicosilada. Bueno, ¿cómo sé que está bien? Si lo importante no es solo la glucemia. Bueno, acá lo importante no es solo la presión arterial. Obviamente no es todo cardiografía de impedancia, pero es una herramienta más que uno tiene para decir por dónde tengo que continuar el tratamiento para hacer el tratamiento lo más fisiológicamente posible. Y aparte es mucho más atractivo tratarlo al paciente, entusiasma más tratarlo al paciente con esto, Gaby, sin ninguna duda, y lo hace pensar más a uno, por supuesto. Y además no es tan automático, la guía dice está estos 3 puntos, sino totalmente. Sí, ¿Sabés lo que para mí tiene muchísimo este gráfico que se inventó, digamos, en la cardiografía? Es como el mapa
que el mapa es un método educativo para el paciente, sobre todo para ver la variabilidad. Cuando uno le muestra un mapa, la gente deja de pensar que todo el día tiene 14,9 y que existe la variación en la presión arterial y que la presión de noche es una cosa y la presión de día es otra. Bueno, esto es lo mismo, cuando uno le muestra cómo funciona el índice cardíaco, la parte cardíaca con las arterias, dice, entonces yo tengo las arterias que se me cierran y que se cierran y se abren, y bueno, entonces la gente va entendiendo un poco qué es lo que tiene que ver con todo esto, y no solamente hablamos de una cifra, sino que hablamos de algo mucho, mucho más trascendente para la gente, que tiene que ver con el flujo, más que con las cifras, ¿no? Importante, perdón. Los mismos parámetros fisiológicos se tienen para rigidez arterial, velocidad de pulso y todo al ponerse de pie que para cardioimpedancia. Perdón, doctor Alfie. Si tiene el mismo patrón. Ajá. El cambio de posición, digo. Supongo que sí, pero yo no lo he estudiado y no conozco estudios de velocidad de pulso de pie. Nosotros la velocidad de pulso que hemos hecho y hacemos es acostado. No he visto velocidad de onda de pulso de pie. Sería una buena oportunidad. Quería destacar te pregunto, la importancia, doctor, de esto, de la bipedestación, de no olvidarse a la hora de hacer la cardioimpedancia. Sí. Que hemos visto en estos 7 casos, cómo varía grandemente en algunos patrones hemodinámicos la posición. Sí, la toma de la presión de pie, independientemente de la cardiografía, tiene que ser rutinario en nuestro consultorio. Porque hay un 70% de los pacientes, 65, 70, que tienen la misma presión prácticamente sentado que de pie. Pero hay un 30% de los pacientes que tienen hipo o hipertensión ortostática, y es 1/3 de la población. Si uno no mide la presión de pie, no sabe qué es lo que le está pasando cuando el paciente camina, cuando el paciente hace su vida cotidiana. Y esto es común, muy importante, ni hablemos en diabéticos, en renales crónicos, en ancianos, en parkinsonianos, porque tienen hipotensión ortostática por disautonomía, pero también existen, no solo en los pacientes jóvenes, sino en pacientes con hipertensión oculta, sobre todo. Una manera de desenmascarar la hipertensión oculta es tomarle la presión arterial de pie, porque esos pacientes se hipertensan cuando uno le toma la presión de pie. Entonces, independientemente de la cardiografía, que uno tenga acceso, no lo tenga el aparato, no lo pueda tener, tomen la presión arterial de pie siempre, porque se van a encontrar con sorpresas y con diferencias entre lo fisiológico y lo patológico, y bueno, y es una causa importante que uno, sobre todo en ancianos, en diabéticos, en parkinsonianos, es causa fundamental saber la presión de pie para evitar las caídas, porque si no, muchas veces nuestros pacientes se nos caen porque le tomamos la presión arterial sentado, y esa presión no es la presión arterial que tiene todos los días. Doctor, en la evaluación de la cardiografía por impedancia, ¿cuál sería el patrón, digamos, que me indicaría aumentar IECA o aumentar ARA2? En los ejemplos fueron o quitamos betabloqueantes o pusimos calcio-antagonista. Bueno, los IECA y ARA2 son vasodilatadores también, pero tienen una eficacia vasodilatadora menor que las bloqueantes calcio. Prácticamente yo no lo puse porque en general, salvo mujeres en edad fértil, en casi todos los pacientes utilizamos IECA o ARA2 como primera droga. Excepto que se trate de mujeres de vuelta en edad fértil, donde está contraindicado, porque un paciente ha tenido un edema angioneurótico, porque el paciente no tolera algunos de estos fármacos, en general no son drogas de asociación, sino que en general son drogas de primera línea. Y sobre todo, con la gran cantidad de pacientes con síndrome metabólico y diabetes que tenemos, el bloqueo del sistema renina-angiotensina es mandatorio. Entonces, en general, por eso no lo puse. Pero si vos me decís qué patrón hemodinámico responde, y para responder un patrón hemodinámico vasodilatador, pero menos eficaz que la amlodipina, por supuesto. Claro, perfecto, gracias. Excelente. Bueno, Gaby, creo que estuvo buenísimo porque nos permitió repasar muchos casos. No te voy a hacer más preguntas cuando te pido una cardiografía. No, todas las preguntas del mundo, porque justamente esto nos despierta justamente jugar con el tema de si están más rígidos, menos rígidos, más vasoconstricción, más taquicardia, menos índice cardíaco, más resistencia periférica, porque realmente las drogas, como vimos, modifican todos estos parámetros. Entonces, como las drogas lo modifican, claramente, bueno, es importante tener una idea y una guía de qué es lo que estamos haciendo. Doctor, quería agradecerle y quería contarle algo. Resulta que entre varios presentes tenemos
un grupo de WhatsApp. Y quiero mandar al frente a alguien que ha puesto que se ha quedado con gusto a poco, así que lo invito a que la próxima sean 2 horas como piden acá en el grupo de WhatsApp. Está muy bien, no hay 16 problema. casos, 16 casos. Sí, la próxima vamos por más. Dale. Bueno, chao, que sigan bien, ¿eh? Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente. Saludos a todos. Gracias, saludos. Buen fin de. Igual. Chao. Muchas gracias.